salvada por un ángel de pelo, en la oscuridad de mi soledad. Hola, me llamo Lucía, tengo 35 años. Siempre pensé que mi vida en Cangas de Onís sería tranquila, casi predecible, como el lento curso del río Sella. Un pueblo pequeño, donde cada calle y cada piedra guardan recuerdos de mi infancia. Mi marido, Javier, trabaja para una empresa multinacional, viajando constantemente entre Oviedo, Madrid y a veces al extranjero. Su ausencia ya no me sorprende, pero la soledad en casa sigue siendo un peso que a veces ahoga. Nuestro hogar siempre parecía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado vacío, especialmente cuando la noche caía y la oscuridad parecía apretar las paredes. Había aprendido a convivir con ese vacío invisible, sin imaginar que algo o alguien podría llenarlo. Nunca pensé que un perro podría cambiar eso. Para mí, los animales siempre fueron eso, animales. Tiernos, leales, pero incapaces de reemplazar el calor humano. Por eso, cuando Javier llegó un día con un pastor alemán y me dijo que se llamaba Bruno, lo tomé como una nueva responsabilidad más que como una compañía. Collar rígido en mano y un corazón indiferente. Lo alimentaba, lo sacaba a pasear, cumplía con mi deber de dueña, pero nunca permití que me importara de verdad. Bruno debía ser un guardián, no un amigo. Solo un detalle más en la rutina del hogar. No sabía que el destino había trazado planes mucho más profundos. Aquella noche, mientras una tormenta rompía el cielo sobre nuestra casa, la soledad me golpeó con una intensidad desconocida. El viento azotaba las contraventanas, los relámpagos iluminaban los contornos de los muebles en la penumbra, y yo estaba sentada en la cama, envuelta en una manta, tratando de calentar mi alma con cualquier cosa. De repente escuché pasos suaves en el pasillo. Bruno apareció en el umbral. Entró despacio, como si dudara si podía hacerlo. Sus grandes ojos oscuros me miraban con tanta atención y ternura que parecía leer mis pensamientos. Se acercó y apoyó la cabeza en mis rodillas. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Pero su aliento cálido, su calma, su silenciosa presencia derribaron el muro de hielo que había construido a mi alrededor durante años. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola. Fue un pequeño gesto de un perro, pero un gran paso para mi corazón. Desde entonces, todo cambió. Comencé a notar cómo respondía a mi estado de ánimo. Si suspiraba con pesar, él ya estaba a mi lado. Cuando me angustiaba, se acurrucaba junto a mi mano. Si estaba triste, se tumbaba a mis pies, como protegiéndome de la oscuridad con su cuerpo. Entre nosotros nació un vínculo silencioso pero fuerte, y por primera vez permití confiar. Pero no sabía qué pruebas nos esperaban. La ausencia de Javier se hacía cada vez más prolongada, y las noches en casa se volvían más frías, no solo por el invierno que se instalaba en Asturias, sino por esa inquietud que parecía crecer en el ambiente. Había aprendido a convivir con el silencio, pero ahora se transformaba en algo opresivo, una sombra que me presionaba el pecho con cada latido. Una tarde, después de regresar del mercado con las manos cargadas de bolsas, sentí una presencia que me heló la sangre. Frente a mi casa, a unos metros, había un coche negro estacionado, un sedán que parecía fuera de lugar en las calles apacibles de Cangas. El motor rugía suavemente, pero no había nadie visible dentro. Me quedé paralizada, tratando de convencerme de que era solo una coincidencia, que alguien habría aparcado allí por error, pero una parte de mí se negaba a creerlo. Pasaron los días y el coche volvió a aparecer, siempre en el mismo lugar, acechándome sin moverse. La inquietud se convirtió en miedo, un miedo silencioso que crecía con cada visita inesperada. Intentaba no darle importancia, pero era imposible ignorar la sensación de que alguien me vigilaba, que sus ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos. Una noche, al llegar a casa, con Bruno a mi lado, sentí que algo no estaba bien. Cerré la puerta tras de mí y, al girar la llave en la cerradura trasera, ésta no giró. Como si alguien hubiera bloqueado el mecanismo desde el otro lado. El pánico me invadió al instante, la respiración se me aceleró y las manos comenzaron a temblar. No sabía qué hacer, sentía que el peligro había cruzado la línea invisible que separaba lo posible de lo real. En ese instante, Bruno se acercó, rozó mi pierna con el hocico y luego empujó suavemente mi mano con su nariz, insistiendo, como si quisiera mostrarme algo.
Me guiñó con sus ojos oscuros y me llevó hasta la cocina, señalando con su hocico el cajón inferior. Abrí el cajón y encontré un manojo de llaves de repuesto que había escondido meses atrás y que ya había olvidado por completo. Sosteniendo una de las llaves, un alivio profundo me invadió. Sin ese recurso, podría haber quedado atrapada o, peor aún, expuesta a un peligro que ni siquiera quería admitir. En ese momento comprendí que Bruno no solo percibía la amenaza antes que yo, sino que también estaba dispuesto a protegerme con su instinto y su presencia fiel. Desde esa noche, nuestras rutinas cambiaron. Yo revisaba todas las cerraduras con más cuidado, y él patrullaba la casa con la mirada alerta, atento a cada ruido, cada sombra. Bruno dejó de ser solo un consuelo para convertirse en mi guardián, un escudo silencioso que defendía mi seguridad y mi tranquilidad. Poco a poco, me di cuenta de cuánto había llegado a querer a ese perro. Empecé a hablarle, primero con frases sueltas y luego con largas conversaciones que solo él escuchaba. Él me atendía con paciencia, sin interrumpir ni juzgar, inclinando la cabeza como si comprendiera cada palabra. Era una compañía extraña, casi mágica, pero me hacía sentir menos sola, menos vulnerable. Y entonces, una noche, algo cambió para siempre. Esa noche, la tormenta rugía con fuerza sobre Cangas de Onís, el viento azotaba las ventanas y la lluvia golpeaba el tejado con insistencia. Javier había partido hacía semanas para una larga estancia en el extranjero, y la soledad se había vuelto una compañera constante en mi vida. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente, una tensión invisible que me hacía estremecer cada vez que escuchaba un crujido, un susurro fuera de lugar. Salí del mercado cargada con las bolsas, cansada y deseando solo un té caliente y el calor de la chimenea. Pero al doblar la esquina de mi calle, noté de nuevo la presencia del coche negro. Esta vez estaba más cerca de mi casa, casi como si me estuviera esperando. Sentí como mi corazón se aceleraba, y una sombra de miedo me recorrió la espalda. La oscuridad se espesaba a mi alrededor y, a pesar de la lluvia, el aire parecía denso, cargado de una amenaza que no lograba definir. Bruno, siempre a mi lado, se tensó. Sus orejas se alzaron y su mirada se clavó en la oscuridad, donde el coche parecía fundirse con las sombras. Un gruñido bajo y contenido escapó de su garganta, un aviso silencioso de que algo no estaba bien. Aunque intenté tranquilizarme, la sensación era insoportable. Cerré la puerta principal con rapidez, asegurándome de que todos los cerrojos hicieran clic, pero cuando intenté cerrar la puerta trasera, la llave no giró. El pánico me envolvió con fuerza. Intenté girar la llave una y otra vez, pero era inútil, como si alguien estuviera bloqueando la cerradura desde fuera. Sentí una oleada de miedo puro, una mezcla de vulnerabilidad y desesperación que me paralizó momentáneamente. En ese instante, Bruno se acercó y, con su hocico, me empujó suavemente la mano, guiándome hacia la cocina. Allí, en el último cajón, encontré el manojo de llaves de repuesto que había guardado meses atrás y que había olvidado por completo. Un suspiro de alivio me escapó mientras buscaba la llave correcta y, finalmente, pude abrir la puerta trasera. La sensación de seguridad volvió, aunque débil y frágil, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. Fue entonces cuando comprendí que Bruno no era solo un perro cualquiera, él sentía la amenaza mucho antes que yo. Su instinto y su lealtad se convirtieron en un escudo invisible que me protegía de una oscuridad que comenzaba a envolver nuestra vida. Pero esa noche, la amenaza ya no era solo un susurro lejano, era una presencia palpable, un enemigo que había cruzado la línea de la seguridad. Desde ese momento, nuestras noches dejaron de ser tranquilas. La compañía de Bruno se volvió una necesidad vital, una presencia que calmaba mis miedos y vigilaba cada sombra. Yo revisaba las cerraduras y ventanas con más cuidado, mientras él patrullaba la casa, atento a cada ruido extraño. Pero no todo era solo miedo y vigilancia. Con el tiempo, comencé a abrirle mi corazón a Bruno, hablando con él en susurros y confesiones. Él escuchaba sin juicio, respondiendo con su mirada profunda y ese cariño que solo un animal puede dar sin condiciones. Entre nosotros nació una complicidad silenciosa, un refugio contra la soledad que me había consumido durante tanto tiempo. Sin embargo, una noche, la oscuridad trajo consigo algo inesperado. Una figura apareció al final de la calle, y en ese instante supe que nuestra historia estaba a punto de tomar un giro que jamás habría imaginado.
Aquella noche, mientras regresábamos del paseo, el aire estaba frío y la niebla comenzaba a deslizarse entre las farolas de la calle mayor en Cangas. Bruno caminaba a mi lado con paso firme, sus orejas atentas y la cola baja, pero tensa. De repente, mi mirada se posó en una figura que se recortaba al final de la calle, bajo la tenue luz amarillenta del farol. Era un hombre alto y delgado, vestido con una chaqueta oscura que parecía absorber la sombra misma de la noche. Su postura era relajada, con las manos en los bolsillos, pero había en él una seguridad inquietante, como si supiera exactamente cuándo y dónde aparecer. Mi corazón dio un vuelco y un escalofrío recorrió mi espalda. Bruno se detuvo y emitió un gruñido bajo, apenas audible, pero cargado de advertencia. El hombre giró lentamente la cabeza hacia nosotros, sus ojos brillaron por un instante en la oscuridad, y aunque no dijo nada, su presencia era una amenaza silenciosa. El miedo se apoderó de mí, pero intenté mantener la calma y acelerar el paso. Bruno seguía firme a mi lado, sus músculos tensos, preparado para cualquier eventualidad. El hombre, en lugar de avanzar, dio un paso atrás y se perdió entre las sombras de un árbol cercano. Aquel gesto me dejó aún más inquieta, porque no se había marchado, solo se había ocultado, esperando. Al llegar a casa cerré la puerta con rapidez y aseguré cada cerrojo, pero la inquietud no desapareció. Bruno no se apartaba de mí ni un momento, vigilando cada rincón con ojos de guardián. Esa noche apenas pude dormir, el miedo se enroscaba en mi pecho y la sensación de ser observada no me abandonaba. Al día siguiente, el hombre apareció de nuevo, pero esta vez no era una sombra desconocida en la calle. Lo vi entre los vecinos, saludando con una sonrisa tranquila, mezclándose con la gente como si fuera uno más. Se llamaba Iván, decían. Un recién llegado al barrio, involucrado en el comité de seguridad local. Su fachada amable y cercana no hizo más que aumentar mi desasosiego. Bruno también lo notaba. Su pelaje se erizaba ligeramente cuando Iván se acercaba, y sus ojos oscuros no se apartaban del hombre ni un instante. Había algo en esa sonrisa fría y en esa mirada fija que me hacía sentir que estábamos siendo vigilados, que este hombre era mucho más que un vecino común. Intenté sonreír cuando nos presentaron, pero por dentro mi corazón gritaba «corre». Iván me devolvió la sonrisa, pero en ella no había calidez, solo una burla helada, como si disfrutara de mi miedo. Desde ese momento, las noches se volvieron más largas y pesadas. Cada ruido, cada sombra, hacía que mi cuerpo se estremeciera. Bruno andaba inquieto, paseando nervioso de un lado a otro, atento a cualquier movimiento. Varias veces alzó la cabeza y emitió un gruñido bajo hacia la oscuridad, como si quisiera advertirme que algo estaba al acecho, algo que no podía ignorar. Yo trataba de convencerme a mí misma que todo era paranoia, que Iván no era más que un vecino extraño, pero cada vez me costaba más negar lo que sentía. Y entonces, una noche, cuando la casa estaba en silencio y la oscuridad parecía más densa que nunca, un ruido sutil rompió el aire, un leve clic, como si alguien hubiera abierto cuidadosamente la verja del jardín. Mi cuerpo se tensó y la respiración se me detuvo. Bruno, que reposaba junto a la ventana, se levantó de inmediato, con el pelo erizado y un gruñido grave que resonó en toda la casa. Sentí que el peligro estaba justo afuera, acechando, esperando el momento para entrar. Bruno estaba a mi lado, firme y valiente, y en ese instante comprendí que no estaba sola. Él era mi escudo, mi luz en aquella oscuridad creciente. Pero lo que vino después cambió todo para siempre. La puerta trasera de la casa estaba a solo unos pasos, y el sonido del cerrojo rechinando rompió el silencio como un disparo en medio de la noche. Mi corazón latía con fuerza desbocada, y mis manos temblaban mientras agarraba el teléfono para llamar a la policía. Pero antes de que pudiera marcar el número, la puerta se abrió de par en par con un golpe seco que hizo vibrar las ventanas. En el umbral apareció una figura imponente. Era Iván, el hombre de la sonrisa fría que había estado observándome desde hacía semanas. Su sombra se alargaba bajo la luz de la farola, proyectando una imagen amenazante que me paralizó durante un instante. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y arrogancia mientras recorría la habitación con la mirada, deteniéndose finalmente en mí. Sabía que estaría sola esta noche, susurró con voz áspera. He estado vigilándote durante semanas. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí que la habitación se hacía más pequeña,
como si el aire estuviera a punto de escaparse. Pero en ese momento, una fuerza inesperada se despertó dentro de mí. No estaba dispuesta a ser una víctima. Justo cuando intenté alejarme, un gruñido feroz llenó la habitación. Bruno, con el pelaje erizado y los ojos resplandecientes, se lanzó hacia Iván con una velocidad y una determinación que nunca había visto en él. Sus dientes se clavaron en el brazo del hombre, y una batalla desesperada comenzó en el pequeño salón de mi casa. Iván gritó de dolor, intentando apartar a Bruno de su brazo, pero el perro se aferraba con una fuerza implacable. Cada tirón, cada ladrido, era una declaración de lealtad y protección hacia mí. La lucha era brutal, llena de rabia y miedo, y mi corazón se rompía al ver a mi fiel compañero defenderme con toda su fuerza. De repente, Iván sacó un cuchillo de su chaqueta y lo clavó en el pecho de Bruno. El tiempo pareció detenerse. Un grito desgarrador escapó de mi garganta mientras veía cómo mi perro caía al suelo, sus ojos encontrándose con los míos, llenos de dolor pero también de amor. Me arrodillé junto a él, intentando detener la hemorragia con mis manos temblorosas. La sangre caliente se deslizó entre mis dedos, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Le susurré palabras de consuelo, rogándole que no me dejara sola. Iván, tambaleándose por el dolor, retrocedió, sorprendido por la resistencia del perro y mi valentía inesperada. Pero yo no estaba dispuesta a rendirme. Busqué desesperadamente algo para defenderme y mis manos encontraron una pesada jarra de cerámica sobre la mesa. Con un esfuerzo que no sabía que tenía, la lancé hacia él con todas mis fuerzas. La jarra golpeó la cabeza de Iván, y éste cayó al suelo, inconsciente. El silencio volvió a la casa, roto solo por mis sollozos y la respiración entrecortada de Bruno, que se hacía cada vez más débil. Llamé a emergencias con manos temblorosas, mientras sostenía a mi perro, sintiendo como su vida se escapaba poco a poco. En ese momento, supe que Bruno no solo había sido un animal para mí, había sido mi protector, mi amigo, mi ángel guardián en la oscuridad. Y mientras esperaba la ayuda, comprendí que mi vida jamás volvería a ser la misma. Todavía siento el peso de aquella noche en el pecho, como un recuerdo que no quiere dejarme en paz. Ver a Bruno tendido en el suelo, con sus ojos llenos de dolor pero aún brillando con esa inquebrantable lealtad, fue como si una parte de mí se desgarrara. Nunca imaginé que un animal pudiera significar tanto, que su vida y su amor me marcaran de una forma tan profunda. Mientras esperaba a la ambulancia, con las manos empapadas de su sangre tibia, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo había podido llegar tan lejos esa amenaza? ¿Cómo había dejado que Iván se acercara tanto sin que yo lo viera venir? Me preguntaba si había señales que había ignorado, si mi miedo me había cegado o si simplemente el peligro había sido demasiado sutil para detectarlo a tiempo. Pensé en todo lo que Bruno había hecho por mí, en la forma en que había sentido mi miedo, mi tristeza, y cómo había estado siempre allí, incluso cuando yo no quería compañía. Fue él quien me salvó no solo de la soledad, sino de una amenaza real, tangible y aterradora. Y ahora, mientras veía su respiración hacerse cada vez más débil, me daba cuenta de que su sacrificio había sido absoluto. El dolor que sentía era tan intenso que me costaba respirar, pero también había una claridad extraña que me invadía. Sabía que no podía rendirme, que Bruno no hubiera querido verme caer en la desesperación. Él me había dado una fuerza que nunca supe que tenía, y ahora me tocaba a mí ser fuerte, por él, por mí, y por todo lo que aún quedaba por enfrentar. Mientras la policía llegaba y los paramédicos intentaban en vano salvar a mi fiel compañero, no podía evitar imaginar cómo habría sido todo diferente si Javier estuviera aquí. Él siempre había sido mi roca, la persona que mantenía a raya los problemas y que veía lo que yo no podía. Pero esta vez estaba lejos, en un lugar que parecía inalcanzable, y eso me hacía sentir aún más sola. La casa, que antes parecía fría y vacía, ahora parecía un mausoleo de recuerdos y promesas rotas. Cada rincón guardaba la presencia de Bruno, su olor, su calor, y la certeza de que nunca estaría realmente vacío mientras él viviera en mi memoria. Me quedé allí, agarrando su pata, sintiendo como su vida se escapaba lentamente, entendiendo que ese era el final de un capítulo, pero también el comienzo de algo nuevo y desconocido. Sabía que, a pesar de la oscuridad que se cernía sobre mí, no podía dejar que el miedo me dominara. Pensaba en todas las cosas que podrían haber evitado esta tragedia,
en las señales que quizás había ignorado, en cómo la situación podría haberse resuelto de otra manera. Pero también sabía que no tenía sentido lamentarse ahora. Lo único que podía hacer era aprender, resistir y seguir adelante. Bruno me había enseñado que la verdadera valentía no era la ausencia de miedo, sino el acto de enfrentarlo, incluso cuando todo parecía perdido. Y en ese momento, con lágrimas cayendo sobre su pelaje, prometí que su sacrificio no sería en vano. Sin embargo, en el fondo, una pregunta seguía martillando en mi mente: ¿quién era realmente Iván y qué buscaba? Porque estaba claro que él no había actuado solo, y que lo que parecía un simple acto de violencia era solo la punta del iceberg de algo mucho más oscuro y peligroso. La historia que yo creía conocer apenas comenzaba a revelar su verdadera naturaleza, y la sombra que se cernía sobre mí era más profunda y siniestra de lo que jamás imaginé. Lo que sucedió después fue como despertar en una pesadilla sin fin. Apenas había tenido tiempo para asimilar la pérdida de Bruno, cuando un giro inesperado sacudió todo mi mundo y me dejó sin aliento. Pensé que Iván había sido el único responsable, un extraño con intenciones oscuras, pero pronto descubrí que la verdad era mucho más perturbadora. Al día siguiente, mientras aún me recuperaba de la conmoción, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era áspera, apenas un susurro rasposo, pero sus palabras resonaron con una amenaza que heló mi sangre. No sabes todo lo que está en juego, Lucía. Iván no actúa solo. Y tú ya has ido demasiado lejos. La llamada terminó con un clic abrupto, dejándome con el corazón en un puño y la certeza de que estaba siendo vigilada. Pero lo peor estaba por venir. Esa misma tarde, al revisar el buzón, encontré un sobre sin remitente, cerrado con un sello que parecía antiguo y desgastado. Dentro había una fotografía, era yo, caminando por el parque con Bruno, tomada desde lejos, con una nitidez inquietante. Junto a la foto, una nota breve y fría: no puedes esconderte. Estamos siempre cerca. El miedo se convirtió en una sombra constante, pero también en una fuerza que me empujaba a no rendirme. Sabía que había alguien, o algo, detrás de todo esto, un enemigo invisible que jugaba con mi vida como si fuera un simple peón. Iván era solo la cara visible de un peligro mucho mayor, una red oscura que se extendía silenciosa y letal. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Empecé a investigar por mi cuenta, visitando a los vecinos, preguntando discretamente sobre Iván y su pasado. Pero cuanto más indagaba, más me daba cuenta de que había un muro de silencio y desconfianza. Algunos desviaban la mirada, otros negaban saber nada, y algunos parecían demasiado dispuestos a ocultar algo. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad que había instalado en la casa después de todo lo ocurrido, noté algo que me heló la sangre. En una de las grabaciones, justo antes de la llegada de Iván, se veía a varias personas merodeando cerca de mi casa, sus rostros ocultos en sombras, sus movimientos calculados y silenciosos. No eran desconocidos. Algunos eran vecinos, personas con las que había compartido saludos y sonrisas. La traición dolió más que cualquier amenaza. El miedo se mezcló con la rabia y la desesperación. ¿Cómo podía ser que aquellos en quienes confiaba fueran parte de esta red oscura? ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué querían de mí? Pero entonces, llegó la llamada que cambió todo. Un desconocido, con una voz firme y segura, me advirtió que dejara de buscar la verdad, que me alejara de todo o sufriría las consecuencias. Pero en lugar de asustarme, esa amenaza encendió una llama en mi interior. No quería retroceder. Sabía que estaba en peligro, que cada paso que daba era observado, que cada palabra que pronunciaba podía ser usada en mi contra. Pero también sabía que debía seguir adelante, que la verdad estaba al alcance, aunque escondida en las sombras más oscuras de mi vida. Y mientras me preparaba para enfrentar lo que viniera, no podía evitar preguntarme, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para protegerme y vengar a Bruno? Porque esta historia apenas comenzaba, y las sombras que me acechaban tenían planes mucho más siniestros de lo que jamás imaginé. El segundo giro que cambió por completo el rumbo de esta pesadilla ocurrió unas noches después de la llamada amenazante. Sentía la presión de estar atrapada en un juego peligroso, donde cada movimiento era observado, cada suspiro escuchado. Decidí que debía actuar con cautela, pero también con determinación. Una tarde, mientras caminaba por el barrio,
recibí un mensaje anónimo que me indicaba una dirección, una antigua fábrica abandonada en las afueras de Cangas de Onís, un lugar que parecía olvidado por el tiempo y por las personas. El mensaje era breve, sin explicación, solo decía, aquí encontrarás respuestas. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi pecho, pero sentí que no podía ignorar esa señal. Así que, con el corazón latiendo con fuerza y Bruno ya solo en mi memoria, me dirigí hacia ese lugar al caer la noche. La fábrica era un monstruo de hormigón y acero, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis, un escenario perfecto para ocultar secretos oscuros. Mientras avanzaba por los pasillos llenos de polvo y sombras, escuché voces susurrantes que se apagaban al acercarme. Sentí que alguien me observaba desde las sombras, y cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Pero no podía dar marcha atrás. De repente, en una sala iluminada débilmente por una bombilla parpadeante, vi figuras conocidas, vecinos que hasta entonces me habían saludado con normalidad, personas a las que había confiado y con quienes compartía mi día a día. Estaban reunidos en círculo, hablando en voz baja, y en el centro, Iván, con una sonrisa satisfecha que helaba la sangre. Me oculté detrás de una columna, tratando de escuchar sin ser vista. Hablaban de mí, de mis movimientos, de cómo habían planeado hacerme caer. Revelaron que Iván no era solo un vecino problemático, sino parte de una red que controlaba el barrio, una red que se alimentaba del miedo y la sumisión. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo me vigilaban, sino que habían tejido una red para aislarme, para quebrarme. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una de las mujeres del grupo, que siempre había sido amable conmigo, comenzó a cuestionar el plan. Su voz temblaba, llena de dudas y miedo. Parecía no estar de acuerdo con lo que estaban haciendo, pero el miedo la mantenía callada hasta ese momento. En ese instante, supe que no estaba sola. Que en medio de esa oscuridad, había una chispa de esperanza, una grieta en la fachada de ese grupo siniestro. Antes de que pudiera reaccionar, un ruido detrás de mí me hizo girar rápidamente. Una mano fuerte me agarró del brazo. La voz de Iván, fría y amenazante, me susurró al oído, te hemos estado esperando. Mi corazón se aceleró, y supe que la batalla que había comenzado con Bruno no había hecho más que intensificarse. Ahora estaba atrapada en un juego mucho más peligroso, donde las reglas las escribían ellos, y donde mi vida pendía de un hilo. Pero esta vez no iba a huir. Esta vez estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar a dónde me llevara. La tensión en aquella vieja fábrica era insoportable. Iván me sujetaba con fuerza del brazo, su mirada fría y calculadora clavada en la mía, mientras a nuestro alrededor las figuras en penumbra se aproximaban, cerrando el círculo. Sentí como el aire se volvía denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo titánico, y el miedo me oprimía el pecho con una fuerza casi paralizante. Pero entonces, algo dentro de mí se encendió. Recordé cada ladrido protector de Bruno, cada instante en que su mirada me había infundido valor. No podía permitirme caer ahora, no después de todo lo que había vivido y perdido. Con un movimiento rápido, me zafé de la mano de Iván, sorprendiendo a todos. El silencio se rompió por un instante por susurros y exclamaciones de sorpresa. Corrí hacia la salida, esquivando sombras y obstáculos, sintiendo que cada segundo contaba. Sentí como las miradas se clavaban en mi espalda, y detrás, los pasos apresurados de mis perseguidores resonaban en el suelo de cemento. Mi corazón latía desbocado, y el sudor me cegaba los ojos, pero no podía detenerme. Al llegar al exterior, la noche me envolvió con su manto oscuro, y la fría brisa de Asturias me golpeó el rostro. Me detuve un momento para recuperar el aliento, y fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre, un ladrido fuerte y decidido, que provenía de la oscuridad cercana. Era Bruno, o al menos eso creí por un instante. Pero no podía ser. Bruno había quedado atrás, herido, luchando por su vida. Entonces, desde las sombras, apareció un perro grande y fuerte, con el pelaje oscuro y los ojos brillantes. Se lanzó hacia mis perseguidores con una furia inesperada, haciendo retroceder a los hombres que me habían estado acechando. Aproveché la oportunidad para escapar, corriendo sin mirar atrás, con la adrenalina impulsándome más allá del cansancio y el miedo. Pero mientras huía,
No podía sacudirme la sensación de que había algo más en ese perro, algo familiar y protector, un guardián inesperado en medio de tanta oscuridad. Cuando finalmente llegué a casa, cerré la puerta con fuerza, asegurando cada cerrojo con manos temblorosas. Me apoyé contra la pared, respirando agitadamente, y supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era una víctima ni una simple espectadora. Me había convertido en parte de una historia mucho más grande, más oscura y peligrosa. Sin embargo, a pesar del peligro y la traición, sentía una extraña mezcla de esperanza y determinación. Porque en medio de la tormenta, había encontrado una fuerza que no sabía que tenía, y un compañero inesperado que, de alguna manera, me recordaba a Bruno. El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, y yo estaba lista para luchar, para descubrir la verdad oculta tras las sombras que me habían perseguido durante tanto tiempo. Pero la pregunta que me atormentaba era esta: ¿podría sobrevivir a lo que venía, o sería devorada por la oscuridad que se cernía sobre mí y sobre Cangas de Onís? Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y vigilancias constantes. Cada sombra en la calle, cada susurro en el viento, me recordaba que la amenaza seguía ahí, acechando, esperando el momento preciso para atacar de nuevo. Pero también era un recordatorio de que ya no podía retroceder. En casa, todo parecía más frío y silencioso sin la presencia cálida de Bruno. Su ausencia era un vacío que dolía en cada rincón, en cada paso que daba. Pero a la vez, sentía que su espíritu me acompañaba, una fuerza invisible que me impulsaba a seguir adelante y a no dejarme vencer por el miedo. Una noche, mientras repasaba una y otra vez las fotografías y notas que había ido recopilando, encontré un sobre nuevo en la puerta. Esta vez no había ni sello ni firma, solo un dibujo, la silueta de un perro negro, trazada con una tinta que parecía casi sangre. Un mensaje claro y perturbador. El miedo se apoderó de mí, pero también lo hizo la determinación. Sabía que la historia estaba lejos de terminar, que las piezas del rompecabezas aún no encajaban del todo, y que detrás de Iván y la red que había descubierto, se escondía algo mucho más oscuro y peligroso. Sentí que debía prepararme para lo que viniera, que debía encontrar aliados, respuestas y sobre todo, fuerza. Porque esta vez no luchaba solo por mí, sino por la memoria de Bruno, por la justicia y por recuperar la paz que me habían arrebatado. Mientras cerraba la puerta y me apoyaba contra ella, escuché un ladrido suave, familiar, que me recorrió el alma. Giré lentamente y, en la penumbra del pasillo, apareció una sombra canina. No era Bruno, pero sus ojos brillaban con una inteligencia y lealtad que me daba esperanza. Sabía que no estaba sola. Que, a pesar de la oscuridad, había luz. Que la lucha apenas comenzaba, y que esta nueva compañía sería mi guardián en la batalla que se avecinaba. Y así, con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas, me preparé para enfrentar lo que el destino me tenía reservado. Porque esta historia no termina aquí. Al contrario, apenas está comenzando. ¿Quién estaba realmente detrás de Iván? ¿Qué secretos ocultaba esa red oscura? ¿Y qué precio tendría que pagar para descubrir la verdad y recuperar mi vida? Solo el tiempo lo dirá. Pero algo tengo claro, no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay una luz que brilla para quienes tienen el valor de buscarla. Y yo estoy dispuesta a encontrarla, cueste lo que cueste.